previamente, en Contame una historia. Habíamos quedado en lo que me contabas de Huaki. Que todo lo que fue Huaki se encontró siempre teñido del continente, el condimento político que aportado por las divisiones que ya teníamos en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Entonces, a Castelli, ubicado, acantonado en Huaki, básicamente con los destacamentos altoperuanos, sobre todo tenía unidades paseñas a las cuales él tenía mucha confianza, que tampoco lo querían muy mucho, por lo que hemos hablado también en su momento. Los representantes de la mayoría de las provincias argentinas, salvo Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, y algunas del Alto Perú, se reunieron en Tucumán el 24 de marzo de 1816, convocado por el director supremo Ignacio Álvarez Tomás. Los objetivos eran evaluar la viabilidad de las propuestas de independencia, dictar una constitución y designar un nuevo director supremo. El momento de reunión del Congreso era crítico. En España, Fernando VII había recuperado el poder. Los portugueses amenazaban con una invasión y el ejército del norte había sufrido varias derrotas. Fue en medio de este clima que el 9 de julio de 1816 se proclamó la independencia por parte de los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica. Ahora bien, ¿cuáles fueron los sucesos que condujeron a ese desenlace? Juan, ¿en otra iglesia de Nuevo? Sí, lo que pasa es que hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en nuestra historia, pero que tuvo lugar acá, en San Miguel de Tucumán. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Y si me decís San Miguel de Tucumán, seguramente la Declaración de la Independencia en 1816. Exacto, vamos a hablar del Congreso de Tucumán, Sí. sobre la Declaración de la Independencia. ¿Y por qué justamente comenzando acá en San Francisco, Juan? Bueno, vos sabés que el Congreso de Tucumán empezó sus sesiones el 24 de marzo de 1816 en la Casa Histórica. Pero en las vísperas de iniciar el debate, los congresales vinieron acá, a la iglesia de San Francisco, donde dieron una misa de acción de gracias encomendándose a Dios para el éxito. Para bendecir el inicio de la sesión. Por eso estamos acá. Y también porque en este templo se conservan mobiliario y algunos artículos que los frailes franciscanos en su momento facilitaron en préstamo al Congreso para que pudiera trabajar y deliberar. Mira qué interesante, no sabía que se celebró la misa previa a las sesiones. Exacto. Pero bueno, el tema es, ya sabemos cuál es el objetivo de nuestra charla. Vamos a llegar a la independencia. El tema es cómo llegamos desde 1810 hasta 1816. Sí. Vos te acordarás más o menos cómo... Sí, el 25 de mayo con la revolución formamos la primera junta. Claro, esta primera junta que depone a Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey, lo termina fletando hacia España, ¿sí? Y empieza el primer gobierno patrio. Sí, y luego sí, el Ejército del Norte va mandando a los diputados del interior para que se sumen a la primera junta, conformando lo que viene a ser la Junta Grande. Claro, exactamente. Entonces, de esa manera se empieza a constituir el primer gobierno realmente federal, porque las provincias empiezan a tener participación en el gobierno. Me habías comentado que articular todo eso fue muy complicado por la cantidad de opiniones y el consenso no era lo normal. Claro, entonces en ese momento surgió una crisis importante. Las derrotas militares hicieron verle a la Junta Grande la necesidad de concentrar el poder para ser más ejecutivos en la toma de decisiones. Entonces la Junta Grande crea el primer órgano ejecutivo, que es el primer triunvirato, y pasa a conformar esa Junta Grande lo que se conocería en la historia como la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, constituyéndose una especie de congreso, de órgano legislativo, dejándolo al primer triunvirato como un órgano ejecutivo. Perfecto. Bueno, al poco tiempo se empezaron un poco con los tironeos entre ambos órganos. El triunvirato un buen día se cansa de esta Junta Conservadora
resuelve disolverla y fletar a cada uno de los diputados del interior de nuevo a sus provincias. Pero me habías comentado que el primer triunvirato también era muy condescendiente con España, era demasiado prudente, frenó muchas de las acciones en la campaña del norte. Vos fíjate que en ese momento el factor británico era importante, aconsejaba en todo momento no declarar la independencia porque se iba a perder completamente el apoyo británico, porque no podían ellos entrar en una guerra contra sus aliados de España, contra la guerra contra Napoleón. Entonces, pero sin embargo, el primer triunvirato dio los primeros pasos hacia la soberanía, creó los primeros símbolos patrios, no te olvides. La escarapela. ¿Sí? Y bajo la gestión del primer triunvirato se creó la bandera que no la aprobó. ¿Sí? Bueno, eso fue hasta que después de la batalla de Tucumán llegó la noticia a Buenos Aires, la gente disconforme, estalló una revolución, se depone el primer triunvirato y surge el segundo triunvirato. Sí, sí, recuerdo eso. Eso fue a fines de 1812, donde este segundo triunvirato convoca a un órgano legislativo nuevo, que es lo que conoceríamos como la Asamblea del año 3. Sí, me lo nombraste varias veces, pero en realidad no conozco mucho. ¿Cuál fue el desarrollo de esta asamblea? Bueno, el nombre, digamos, completo de la Asamblea era la Soberana Asamblea General Constituyente del año 1813, ese era el nombre que tenía. ¿Qué tenía su cargo? Bueno, la idea era convocarla para que cumpliera con dos objetivos fundamentales. El primero era, como era soberana, era declarar la soberanía y la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y segundo, como era constituyente, dictar también una constitución para regir nuestra forma de gobierno. Sin embargo, ninguno de estos dos puntos fueron cumplidos por la Asamblea del año 13, porque, nuevamente, el factor británico desaconsejaba totalmente avanzar hacia la independencia. Sin embargo, la Asamblea dio varios pasos en ese sentido. Vos fijate que el resto de los símbolos patrios se empezaron a adoptar bajo la gestión de la Asamblea. En primer lugar, se toleró la bandera argentina, que se la había dejado de lado durante el primer triunvirato, se le empezó a pasar sin ningún tipo de miramientos y los colores patrios se empezaron a lucir por doquier. Para marzo de 1813 se instituyó el sello de la Asamblea, que sería nuestro escudo. El escudo que hoy conocemos, sí. El que conocemos fue aprobado por la Asamblea. En mayo de 1813 se aprobó la marcha patriótica, que es lo que hoy conocemos como nuestro himno nacional, que se había encargado a Blas Parera y a Vicente López y Planes. Y después, desde el punto de vista social, la Asamblea avanzó bastante en ese sentido. Básicamente, poco por el influjo de Bernardo de Monteagudo, que era miembro de la Asamblea, se aprobó la famosa libertad de vientres. No era liberar a los esclavos que había en las Provincias Unidas del Río. Pero sí los hijos nacidos de esclavos. Claro, los hijos que habían nacido de esclavos ya nacían libres, cosa que no había ocurrido en ningún otro país de Sudamérica. Después, ¿qué más hizo esta Asamblea? Bueno, eliminó los tributos a los indígenas, eliminó los títulos nobiliarios, eliminó también los elementos de tortura, suprimió la Inquisición. Eso básicamente. Y después, para avanzar también con el tema de la independencia, le ordenó al general Belgrano que acuñara las primeras monedas patrias. Ah, no sabía que Belgrano había acuñado las primeras monedas. Claro, vos fíjate que cuando Belgrano gana la batalla de Salta, se le abren todas las puertas del Alto Perú para iniciar la nueva campaña hacia el Alto Perú. Entonces, en poco tiempo ocupó la Villa Imperial del Potosí, donde estaba la Casa de la Moneda, donde se acuñaban las monedas coloniales, del virreinato, sí. Que tenían en el anverso la figura, el busto del rey, y en el reverso las armas, el escudo del rey. ¿Qué hizo Manuel Belgrano? Bueno, acuñó la primera moneda patria, suprimió completamente la figura del rey, puso en lugar de la figura del rey el sol incaico y en el reverso el escudo de armas de la Asamblea y no del rey. Es una clara muestra de soberanía, sí, de independencia, que fue permitido y tolerado por la Asamblea del año 13. O sea, tenía ya una tendencia independentista muy marcada. Claro. ¿Qué pasó después? Bueno, las cosas empezaron a complicar a nivel internacional. Llegaron las primeras noticias de que Napoleón, que parecía invencible, le empezaba a ir mal en Rusia, le empezaba a ir mal en Prusia, empezaba a retroceder en Bélgica, en Francia, la campaña de Alemania, estaba todo complejo, Napoleón estaba retrocediendo. Entonces, había varias complicaciones también a nivel interno, los miembros del triunvirato tampoco se ponían de acuerdo, entonces resolvió crear un gobierno unipersonal. Fue lo que creó entonces el directorio, el famoso director supremo, que fue el órgano que tuvo mayor estabilidad en toda la época del Bicentenario. Para ello eligió a Gervasio Antonio Posadas para que fuera nuestro primer mandatario, el primer director supremo, que es una especie de presidente, como seríamos hoy, y la Asamblea cubría el cargo de las funciones de órgano legislativo. Y este era el modo de gobierno más estable en los primeros años de nuestra independencia. De nuestra lucha por la independencia. Sí. Bueno, así fue que prácticamente Antonio Gervasio Posadas estuvo un año al frente de esta magistratura.
desde principios de 1814 a principios de 1815, en que se vio obligado a renunciar. Los sustituyó su sobrino, que era miembro de la Asamblea del año 13, que era Carlos de Alvear. Carlos de Alvear estuvo solamente 3 meses al frente de la primera magistratura, porque había generado mucha oposición su designación como primer mandatario. El ejército del norte se había sublevado, en Cuyo San Martín no acataba su autoridad, y sobre todo el problema más acuciante en todo esto era la banda oriental, que se había sublevado con el caudillo José Gervasio Artigas a la cabeza. No había mandado diputados a la Asamblea del año 13, boicoteaba todas las decisiones que se emanaban desde la capital. Estaba muy complicada la gestión de Alvear. Estaba muy complicada Alvear, entonces Alvear le decidió mandar una expedición para someterlo a Artigas, a la autoridad gubernamental, y este ejército que él envía se subleva en la localidad de Fontezuelas. Este ejército estaba al mando del coronel Ignacio Álvarez Tomás. Bueno, viniendo que ya nadie lo obedecía, que sublevaba el propio ejército, no tenía qué hacer. Los 3 ejércitos, los 3 frentes de él estaban sublevados completamente. Entonces decidió renunciar y marchar hacia el exilio. El cabildo, ante esta, digamos, esta anarquía que no había quien gobernar, decidió designar como cabildo de Buenos Aires. Fíjate vos, tomar una decisión por toda la nación. Decidió designar como director supremo interino a José Rondó, que en esos momentos era jefe del Ejército del Norte, y estaba en el Ejército del Norte, no estaba en Buenos Aires. Entonces, como director sustituto, decidió designar a Ignacio Álvarez Tomás, este coronel que se había sublevado, para que gobernara hasta tanto se resolviera quién iba a ser el nuevo director supremo. Muy complicado, Juan. Complicadísimo. Ya estábamos en 1815, cerca de 1816. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Vos fíjate que también el Cabildo designó una junta de observación para que, en reemplazo de la Asamblea del año 13, que había sido también disuelta por esta sublevación, porque la consideraba muy condescendiente con Alvear. Me imagino. Entonces, esta junta de observación le aconsejó a Álvarez Tomás que convocara urgente a un congreso, ¿sí?, a los fines de que se pudiera arreglar toda esta situación de descalabro institucional y también para declarar la independencia. Luego que se posesione del mando, invitará con particular esmero y eficacia a todas las ciudades y villas de las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados que haya de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán. Artículo 30 del Estatuto Provisional, aprobado el 5 de mayo por la Junta de Observación, convocando al Congreso en Tucumán. Y así fue que Ignacio Álvarez Tomás decidió convocar a este Congreso y resolvió convocarlo en San Miguel de Tucumán. Aquí en Tucumán, Juan, ¿y por qué? Acompáñame que sigo contando. Sí. Dale. Che, Juan, me ibas a contar por qué se eligió a Tucumán como sede del Congreso. Bueno, a ver, en primer lugar, por varias razones. En primer lugar, en ese entonces, Tucumán quedaba ubicada en el centro de lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. Vos sabrás que para ese entonces todo lo que era el Alto Perú, lo que hoy es la República de Bolivia, integraba también las provincias unidas. Entonces, como un centro geográfico, quedaba Tucumán, se desplazaba de lo que es Córdoba hacia el norte. Bueno, esa es una de las razones geopolíticas. También la otra razón es porque el Ejército del Norte estaba en las inmediaciones de Tucumán en aquella época. Vos sabés que José Rondó, que era el jefe del Ejército del Norte, había sido derrotado en el Alto Perú y había retrocedido hasta Tucumán, y se consideraba que con la guardia del Ejército del Norte el Congreso iba a sesionar en forma tranquila y segura en nuestra provincia. Y el último elemento por el cual se decidió también llevar el Congreso de Tucumán, el Congreso de Independencia de nuestra provincia, fue la influencia del caudillo oriental José Gervasio Artigas. Artigas, vos sabés que era en ese momento un líder importante en lo que era la banda oriental. Sí, era el caudillo de la banda oriental. Sí. El general Paz le llamaría el proto-caudillo, es decir, de él vinieron todos los otros caudillos después, elaborados a su hechura, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quería Artigas? Artigas nunca se llevó bien con la autoridad central, fuera del signo que fuera. Se llevó mal con la Junta Grande, con el primer triunvirato, con el segundo triunvirato.
se llevó mal tanto con la Asamblea del año 13, con el directorio. Es decir, nunca encontró una forma de relacionarse bien. O sea, muy reaccionario hacia lo que era Buenos Aires. Exacto, exacto. Ahora vos fíjate también lo siguiente, en ese momento, cuando fue el tema de la Asamblea del año 13, Artigas envió a sus diputados a la Asamblea del año 13 con planteos terminantes, prácticamente un ultimátum. O sea, hacía lo que él quería, lo que él pedía, ¿sí? O directamente los diputados se retiraban y daban un portazo. Que fue lo que efectivamente ocurrió. Él quería que la capital no sea Buenos Aires, que las reuniones sean en Buenos Aires, una serie de cosas que en ese momento se consideraron inaceptables, y desde entonces boicoteó todas las decisiones y resoluciones del gobierno central, no colaboró en absoluto con la guerra de la independencia. Ten en cuenta que ya para entonces la banda oriental estaba liberada de toda la influencia realista, y además no se conformó solo con eso, sino que arrastró a otras provincias argentinas también a la insurrección. Contame cuáles fueron esas provincias, Juan. Claro, tenés Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, donde logró colocar caudillejos o caudillos, digamos, hechos a su medida, para, que respondían a él y a la voluntad de él. Exacto, y que le hacían la guerra completamente a las tropas patriotas. Vos fíjate que cada vez que el gobierno central enviaba refuerzos al ejército del norte o aprovisionamientos, eran atacados y muchas veces saqueados por las tropas orientales, portándose a veces con ellos con una hazaña que a veces no había mostrado con las tropas realistas. Entonces, en pos de zanjar esas diferencias, claro, se decidió hacer el Congreso en Tucumán, evitando estar en Buenos Aires, que era justamente el punto álgido, claro, de discusión con Artigas, para que Artigas y todas las provincias del litoral pudieran venir y formasen parte de esta conjunción. Vos fíjate que, claro, en su momento Ignacio Álvarez Thomas, que era el director interino, que estaba en reemplazo de Carlos de Alvear, a quien había derrocado, había llegado a un acuerdo prácticamente con los federales, porque a él, Alvear lo mandó para que luchara con Artigas para someterlo a la autoridad central. Sin embargo, él se subleva, depone a su mandante, que es a Alvear, y llega a un acuerdo con Artigas y dice, bueno, ¿sabes qué? Dejemos de pelear. Usted se lleva mal con Alvear, con la Asamblea, ya la Asamblea está disuelta, Alvear no está más. No están más. Convocamos un congreso nuevo, no lo hacemos en Buenos Aires, lo hacemos en Tucumán, vengan, únanse. Y ahora, Juan. Ahora, vos fíjate que a pesar de todo eso, Artigas... Eso te quería preguntar. ¿Qué hace Artigas? ¿Va al Congreso? No, absolutamente, él convoca su propio Congreso paralelo, ¿sí? Convoca a las provincias que le seguían, a las cuales Córdoba tiene una actitud dubitativa, porque manda representantes al Congreso de Artigas, pero también mandó diputados al Congreso de Tucumán. Bien, entonces, mandó a los dos. Tuvo una actitud, digamos... complaciente Artigas, hacia los dos. Claro, pero fíjate vos que Artigas entonces no se suma al Congreso de Tucumán y al final nada de lo que se hizo sirvió para complacerlo. O sea, a pesar de haberle concedido el hecho de que el Congreso no se iba a celebrar en Buenos Aires, Artigas tampoco respetó esa voluntad y ni asistió, y las provincias obviamente que estaban adheridas a él tampoco. Exacto. Bueno, pero volviendo al tema, ya acá en Tucumán, vos sabés que en total llegaron 33 diputados de las distintas provincias para sesionar. Iniciaron sus sesiones, como decíamos hace un instante, el 24 de marzo de 1816. ¿Y cómo estaban conformados esos diputados? Bueno, pero fíjate que esos 33 diputados, únicamente 31 fueron los que efectivamente empezaron a asistir al Congreso. Ajá. En primer lugar, se había elegido también como diputado al marqués de Yavi, que era Juan Fernández Campero, que era coronel de milicias de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y se encontraba en Chichas, entre Jujuy y el Alto Perú, luchando contra los realistas. Por eso nunca pudo llegar a hacerse cargo de sus funciones. Y el otro diputado, que nunca asumió también, era el coronel José de Moldes. ¿Vos te acordarás que tuvo buena dependencia? Sí. Que fue el creador de nuestra escarapela. De escarapela, sí, que tuvo buen desempeño en Tucumán. En Tucumán, en la batalla, sí. En la batalla. Bueno, resulta que este José de Moldes se había peleado prácticamente con todo el mundo. Fiel a su temperamento. Exactamente. Entonces no querían un alborotador en el Congreso y medio que se le arreglaron para no aprobar nunca su designación y su diploma, lo estuvieron esperando. Y en algún momento que se manejó un escándalo lo tuvieron que meter preso también. Entonces obviamente nunca participó. Claro, nunca participó. Entonces de los 33 que había, bueno, el marqués de Yavi no estaba, José de Moldes estaba, pero no lo dejaron entrar. Entonces quedaron 31 diputados para entrar a sesionar en la casa de Francisca Bazán de Laguna. Pero bueno, de esos 31 diputados, básicamente, en el Congreso de Tucumán, el día de la Declaración de la Independencia, únicamente estuvieron 29. ¿Por qué, Juan? Uno de esos diputados era Juan Martín de Pueyrredón, que después lo elegirían director supremo. Tuvo que asumir el cargo. Claro, y el otro era el diputado por Córdoba del Corro, que los congresistas, a los fines de hacer un acto más de acercamiento hacia Artigas, decidieron mandarlo hacia Artigas como diputado para convencerlo de que envíe representantes al Congreso en forma completamente infructuosa, porque Artigas no estaba envanecido y no quería escuchar nada. Sí.
Así que bueno. Era muy intransigente su postura y no quería saber nada más con el Congreso. De los 29 diputados, 14 eran abogados, 11 eran sacerdotes y 4 eran militares. Eran 7 representantes por Buenos Aires, 2 por Catamarca, 4 por Córdoba, 3 por Charcas o Chuquisaca, ¿sí? 2 por Chichas, 1 por Jujuy, 1 por La Rioja, 2 por Mendoza, 2 de Salta, 2 de San Juan, 2 de Santiago del Estero, 1 de Misque, 1 de San Luis y finalmente 2 de nuestra provincia de Tucumán. Entonces básicamente acá estaban representadas casi todas las provincias. Incluidas las del Alto Perú. Incluyendo algunas del Alto Perú, no todas, ¿sí? El Paraguay se lo había invitado, pero no quiso participar porque se consideraba ya un estado independiente. Y salvo las provincias artiguistas, todos mandaron representantes para intervenir en nuestro Congreso. Bien, Juan, ya estaba todo preparado y tal cual como charlamos, me comentaste que las sesiones comenzaron el 24. Mi pregunta es, ¿qué hicieron los diputados desde el 24 hasta el 9 de julio? Bueno, seguime que te sigo contando. Juan, recién veníamos charlando de por qué se había dado la necesidad de realizar el Congreso acá en Tucumán y todos los antecedentes de eso. Ahora, me interesaría que me cuentes cómo se sucedieron todas las reuniones entre el 24 de marzo y el 9 de julio. Bueno, vos sabés que lo que primero tenían que tratar los congresales era la cuestión del director supremo. ¿Por qué? Bueno, vos sabés que el último director supremo elegido por la Asamblea del año 13 había sido Carlos de Alvear, sí, quien había sido removido por un golpe de Estado, digamos, que había dado el actual director, que era Ignacio Álvarez Thomas. Ignacio Álvarez Thomas estuvo prácticamente un año en la jefatura del Estado, entre 1815 y 1816. Por esos días también, por cuestiones personales, renuncia, y el Cabildo de Buenos Aires sigue designando directores sustitutos y lo designa Antonio González Balcarce, que fue el héroe de Suipacha. ¿Te acordás del que ganó de Suipacha y que perdió en Huaki? Es correcto, bueno, sí. Asume como nuevo director supremo interino en Buenos Aires. Mientras tanto, en Tucumán estaba el director supremo titular efectivo, que era el general José Rondó, que, vista de que estaba el Congreso, renuncia, poniendo su renuncia a disposición del Congreso para que eligieran al representante más idóneo para él. Sí, había muchas cosas por resolver, claro. Y me imagino que hicieron un listado de tareas donde incluía primero tratar el tema del director. Claro, entonces básicamente era lo más acuciante. El 3 de mayo de 1816 el Congreso se reúne y resuelven elegir por amplia mayoría como director supremo al diputado por San Luis, que era el general Juan Martín de Pueyrredón. Pero ¿qué pasó acá? Resulta que había otra persona que también quería ser director supremo, que era, ¿te acordás de José de Moldes, el salteño? Que era el diputado por Salta. Sí, era diputado por Salta. Y era muy amigo de Pueyrredón también. Sí. Bueno, esta decisión del Congreso de inclinarse por Pueyrredón terminó por quebrantar esta amistad que tenía de años entre Pueyrredón y Moldes. Porque Moldes no estaba fogoneado por... Claro, Moldes tenía en cuenta que lo apoyaba tanto Güemes, los salteños. Pero bueno, Moldes se había peleado con todo el mundo, tenía una personalidad muy complicada, se había peleado hasta de Pueyrredón, ¿sí? Y despotricaba contra todo el mundo a raíz de esta decisión que le motivó que el Congreso lo separase de sus funciones definitivamente y una vez se tuviera que encarcelar por su comportamiento escandaloso, ¿sí? Y quedó bastante resentido con todo el mundo a partir de esto, hasta con el general Belgrano, de quien había sido gran amigo también. Sí. Bueno, la cuestión es que se eligió director supremo, Pueyrredón se queda unas cuantas semanas en Tucumán, elige como nuevo jefe del Ejército del Norte en reemplazo del general Rondó al general Manuel Belgrano, que estaba también en Tucumán en esa época, y se retira hacia Buenos Aires, donde va a ejercer su magistratura, sus funciones. Bueno, mientras tanto el Congreso de Tucumán sigue reuniéndose acá y, como vos bien decís, se ponen de acuerdo, son una especie de agenda de prioridades, de cuáles son los temas más importantes. Uno de los temas era la elección de director supremo, otro, qué van a hacer con la independencia, otro, qué forma de gobierno van a tener, otro, cómo va a ser la relación de las provincias, otro, qué hacemos con Artigas, qué hacemos con la parte militar, porque en este momento estaba bastante amenazada la revolución en todos los frentes. Sí. Bueno, y de a poco fueron viendo cómo solucionaban los distintos problemas que se venían planteando. Después hubo que elegir autoridades. ¿Cómo hacemos para organizarnos? Era un poco el que decía el Congreso. Y resolvieron que la presidencia del Congreso, para evitar encumbrar a una persona en el poder,
fuera rotativa entre todos los diputados y que cada presidente durara un mes. Es por eso que el 9 de julio, el primer mes, le toca a Laprida, que es el diputado por San Juan. Claro, y al mes siguiente, en agosto, le tocaría a José Ignacio Tames, que era diputado por Tucumán. Bueno, y se resolvió que hubiera 2 secretarios permanentes, que eran Juan José Paso, que ya había sido secretario de la primera junta, se tenía oficio en el tema, y Mariano Serrano, que era diputado por Charcas, también para ayudarlo en las tareas del Congreso. Bueno, otra cosa que también surgió fue redactar un proyecto de reglamento de cómo iba a funcionar el Congreso, que también se encomendó sobre todo al diputado por Jujuy, que era Teodoro Sánchez de Bustamante, un diputado bastante dedicado en este tipo de cosas, ayudado por Gascón y por el secretario Serrano. Bueno, después, ¿cómo sabemos nosotros qué fue lo que pasó en el Congreso? Eso te iba a preguntar, Juan, ¿cómo nos queda a nosotros una idea acabada de cuáles fueron las actas, qué se accionó en el Congreso? Bueno, de las actas se sabe muy poco porque se terminaron extraviando en el transcurso del tiempo. Se cree que eran bastante escuetas, no se ponía todo lo que ocurría en las actas, pero sabemos lo que pasó en el Congreso gracias a Fray Cayetano Rodríguez, que era diputado por Buenos Aires, y que tomaba la dedicación de escribir todos los días una especie de diario de lo que ocurría en el Congreso para mandarlo a Buenos Aires y que se publicara en los periódicos de Buenos Aires y que fue lo que después se conoció como el redactor del Congreso de Tucumán. Gracias al padre Cayetano sabemos qué se había tratado en las distintas reuniones, cuál fue la opinión de los diferentes diputados y un poco reconstruir el Congreso desde su inauguración hasta casi la declaración. Exactamente. Así que esa fue la manera en la cual conocemos este tema. Otro de los temas que tuvo que tratar el Congreso fue qué hacer con Artigas, que estaba bastante rebelde. Entonces resolvieron encomendar a un diputado próximo a Artigas, un diputado por Córdoba, diputado del Corro, para que fuera a hablar con Artigas, lo trataba de convencer por las buenas de que se sumara, que viniera... Porque ya un poco ya habían cumplido la petición de él de sesionar lejos de Buenos Aires. Claro, bueno, no hubo caso, fíjate que Artigas ni siquiera quiso considerar la posibilidad de venirse a Tucumán o de enviar representantes, o siquiera de permitir que las provincias subordinadas a él mandaran algún tipo de representante. Y del Corro, bueno, cumplió una función, digamos, diplomática, lo cual le impidió estar para la declaración de la independencia unos meses después. Y fíjate que hasta terminó cumpliendo funciones diplomáticas para la propia Liga de Artigas, con lo cual jugaba un poco para todos lados y no definir un poco su postura. Bueno, avanzando un poco en el tiempo, para el 6 de julio de 1816, el Congreso convocó al general Manuel Belgrano, que acababa de llegar de Europa. Sí, porque había estado diplomático 2 años en Inglaterra. Unos cuantos meses en Londres, para que les dijera cómo estaba la cosa en Europa y a ver cómo veía él el tema internacional para en función de eso ver si qué hacemos con la independencia. Bueno, así fue que Belgrano expone cómo estaba la situación en Europa, se muestra partidario de instaurar en estas provincias una monarquía constitucional, una monarquía temperada. ¿Sí? También propone la idea de coronar en estas provincias a un sucesor del último Inca también. Y bueno, y de allí estaría todo pavimentado casualmente para el 9 de julio, fecha en que llegaría. Sí, porque ya estamos en el 6 de julio con esta propuesta de Manuel Belgrano, pero ¿cómo llegan las sesiones o cómo es la sesión del 9 de julio, Juan? ¿Me acompañás? Y ahí te lo digo. Sí. Al lugar acá donde estuvieron todos extraordinarios. Acá la Casa Histórica. La Casa Histórica, sí, ¿te parece? Vale, Bueno. vamos para ahí.